Qué bueno es encontrarnos de nuevo, hermanos, para revisar juntos nuestro libro de estudio bíblico de congregación, el libro La adoración pura de Jehová, por fin restaurada. Estamos por concluir el capítulo número 8, así que ahora veremos los últimos párrafos, también el resumen de este capítulo y todavía tenemos un recuadro informativo, el 8b. Este estudio es el que corresponde para la semana del 17 al 23 de mayo. Este es el estudio de esta semana. En cuanto a los recordatorios, es la sección 3, donde pertenece este capítulo 8, y el título de la sección 3, Jehová promete reunir a su pueblo, la promesa de restaurar la adoración pura. Y como decíamos, es el capítulo 8, el título es Pondré sobre ellas a un solo pastor. Y todo capítulo tiene una idea central. En este caso es la de Ezequiel, capítulo 34 y el versículo 53. La idea principal resumida, 4 profecías sobre el Mesías y su cumplimiento en Cristo. Así que ahora que ya estamos listos, vamos revisando desde el párrafo 23 que nos toca para esta semana, y el subtítulo cuyo título es David mi siervo será su jefe para siempre. Empezamos entonces con el párrafo 23. La pregunta, ¿qué prometió Jehová sobre la reunificación de la nación de Israel y cómo cumplió su promesa? Ya que Jehová desea que todos sus adoradores sirvan juntos, él usó una imagen de varios palos que se convierten en uno solo. ¿Qué representaba esto? Si uno lee Ezequiel 37 del 15 al 23, ahí se da tanto la imagen que se menciona como también el significado de la misma. Y en el versículo 19 se habla de juntar los dos reinos, que estaban divididos, por supuesto, como sabemos para esa época. El reino de 2 tribus, donde estaba Judá como cabeza principal, y el otro de las 10 tribus. Eran 2 gobernantes. Lo que Jehová estaba prometiendo aquí es reunificarlos. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, se menciona que uno de los cumplimientos fue en el año 537 antes de nuestra era, cuando Dios restauró o volvió a unir a la nación de Israel en la tierra prometida. Pero fue un cumplimiento menor. Con relación a cómo se cumplirá más adelante, será cuando el futuro rey, el Señor Jesucristo, uniría a todos los verdaderos adoradores con vínculos más fuertes, bajo un solo gobernante, por supuesto, y todos manteniendo la adoración verdadera. Veamos el párrafo 24. ¿Qué términos descriptivos usa Jehová para referirse al rey mesiánico? ¿Y cómo será el gobierno de ese rey? Para revisar esos términos descriptivos se nos sugiere leer la profecía que aparece en el capítulo 37, los versículos 24 al 28, que dice así: Mi siervo David será su rey, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán según mis decisiones judiciales, y obedecerán con cuidado mis estatutos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo, a Jacob, donde vivieron los antepasados de ustedes. Vivirán en ella para siempre, ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Y David mi siervo será su jefe para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Los estableceré, haré que sean muchos y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi tienda estará con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones tendrán que saber que yo, Jehová, santifico a Israel. La pregunta decía, ¿qué términos descriptivos usa Jehová para referirse al rey mesiánico? ¿Y cómo será el gobierno de ese? Bueno, vemos algunos términos. Por ejemplo, se le llama mi siervo David. Recuerda que David ya había fallecido, así que tiene que estarse refiriendo de manera profética a otra persona. En el versículo 24 también se le llama su rey, pastor. En el versículo 25, al final, se le llama el jefe. Así que tiene algunos calificativos que se refieren al rey mesiánico. ¿Cómo será ese gobierno? Pues aquí se habla de expresiones como
para siempre, eterno. Es decir, sería un gobierno permanente. ¿Y cuál es la característica de este gobierno? Que al contrario de los dos que se hablaba de reunificarlos, este será uno solo, permanentemente. Y los súbditos de este gobierno estarán cada vez más cerca a Jehová, puesto en el versículo 28 se habla de que tendrán que saber que Jehová santifica a Israel. Eso sería la descripción. Ahora, ¿cómo se cumple? En el párrafo 25 de nuestro libro dice: ¿cómo se ha cumplido la profecía sobre el rey mesiánico? Se describe que en el año 1919 los ungidos fieles llegaron a tener un solo pastor, que hablaba la profecía de Ezequiel. Este un solo pastor es Jesucristo. Y más tarde, según el Apocalipsis 7:9, habla de una gran muchedumbre que también se juntó a formar un solo rebaño compuesto de estos dos grupos, pero con el mismo pastor. Como se decía que este pueblo iba a trabajar de manera junta, unida, sería una familia mundial, así ha sucedido sin importar si sean del resto ungido o si sean de la gran muchedumbre. Jehová está bendiciendo con paz este santuario porque todos obedecen las mismas decisiones judiciales de Jehová. Es una adoración pura restaurada desde ahora. Viven en un paraíso espiritual. Por eso es que Jehová siempre se siente orgulloso de tenerlos y, por supuesto, estos siervos también de tenerlo a Él como Dios. Párrafo 26. ¿Qué puede hacer usted para promover la unidad del paraíso espiritual? Necesitamos promover la adoración pura y hacerlo de manera unida. En la primera carta a los Corintios 1:10 dice que debemos estar de acuerdo en lo que decimos y que no haya divisiones entre nosotros. Ese promover hace que seamos una familia unida mundialmente en adoración a Jehová. Para hacerlo tenemos que alimentarnos del mismo alimento espiritual, y eso lo hacemos. En todo el mundo tenemos el mismo tipo de alimentación. Las publicaciones, las fechas de estudios coinciden, el artículo de estudio, todo lo hacemos exactamente igual. Y claro, la calidad de lo que recibimos en cuanto a alimentación se lo compara aquí como manjares espirituales, lo mejor de lo mejor. Y junto a esto también debemos andar con las mismas normas de conducta. Y tenemos una meta de participar en la predicación y hacer discípulos de Cristo. Pero hay una clave que también se nos recuerda aquí. Junto a esto, lo principal es el amor. Para mantener el amor, también esto ayuda a cultivar algunas facetas como la empatía, la compasión y el perdón. Así que eso es lo que realmente necesitamos. Y ahí tenemos unas fotografías donde hay unas muestras de dicho amor. Por ejemplo, un hermano predicando con una hermana mayor, ayudándole a caminar, haciendo juntos la labor, aunque hay diferencias de edades, pero es una misma adoración que se realiza a un Dios de amor. Y también en las asambleas, los distintos lugares de origen, y sin embargo se ve una unidad, una alegría al conocerse todos ellos. Como dice aquí, Jehová bendice a su cariñosa familia mundial de adoradores. Veamos ahora el párrafo 27, la parte A. ¿Qué sentimientos despiertan en usted estas profecías mesiánicas? Aunque es una pregunta personal, sin embargo podemos resumir lo que ya hemos repasado en los párrafos anteriores, que los sentimientos es gratitud, mucha gratitud por lo que aprendemos, sabemos y podemos compartir y entender también por qué algunas cosas suceden y han sucedido. También esto tiene que ver con estamos aprendiendo del Señor Jesucristo como nuestro Rey, y eso nos da una total garantía de tenerle una confianza por lo que Él ha hecho y por lo que está por realizar. Vemos también cómo las profecías se han dirigido hacia Él, y sabemos que Él tiene el derecho legal de gobernar porque es el descendiente del rey David, y porque todas las profecías apuntaban a Él como el único que puede ser designado y que ha sido designado como rey, y que lo que realizará será para beneficio de todos. Y su manera de gobernar también nos llena de ternura, porque nos pastorea con amor, con mucha paciencia,
con mucho interés, y el deseo es de mantenernos unidos. La parte B del párrafo 27, que analizaremos en los próximos capítulos. Hablaremos del tema de la restauración de la adoración pura y cómo se desarrolla esta en el libro de Ezequiel. Veamos ahora las preguntas de repaso sobre la adoración pura y usted. La pregunta es, ¿qué lección aprendió usted del enigma de las águilas grandes? Y se basaba en Ezequiel 17, 3 al 10. Bueno, entre algunas cosas se resaltaban dos. Que primero debemos cumplir nuestra palabra, como Jesús dijo que nuestro sí siempre sea sí y nuestro no, no. El jurar, el decir la verdad es una característica de los siervos de Dios. Y también se hablaba sobre en quién debemos poner nuestra confianza, no como los reyes de la antigüedad que creían que ejércitos poderosos a quienes ellos veían podían ser la fuente de protección, cuando Jehová era el único que podía brindarles dicha ayuda. La otra pregunta en la adoración pura y usted, después de leer las profecías de Ezequiel sobre el Mesías, ¿siente que ha aumentado su confianza en el Rey Jesucristo? Y también dice, ¿por qué? Claro que aumenta nuestra fe, porque queda de manifiesto que es un Rey permanente. No es como los gobernantes humanos que después de un tiempo o por un periodo que cumplen o por salud mueren. En el caso del Señor Jesucristo, del Rey mesiánico, Él permanece porque es eterno. Las bendiciones también de su reinado serán asimismo, para siempre, y serán bendiciones que todos queremos ya. Otra cosa también que se puede resaltar es sobre sus súbditos. Todos acataremos las mismas decisiones judiciales, nos basaremos en las mismas leyes, las mismas cosas que el Dios Todopoderoso dé mediante este Rey. Y claro, su propósito es que nos acerquemos más a Jehová para ser sus amigos eternamente. Y la última pregunta de la adoración pura y usted, ¿qué puede hacer usted para promover la paz y la unidad del paraíso espiritual? En el último párrafo, el 26, el penúltimo, hablábamos de alimentarnos del mismo alimento espiritual, tener la misma manera de pensar, la misma manera de actuar, seguir las normas bíblicas en cuanto al comportamiento como único modelo a seguir, y también, por supuesto, en participar en la misma tarea de predicar el reino y hacer discípulos. Y junto a esto, demostrar amor, compasión, ternura, amistad, como vimos en las fotografías, de ayudarnos unos a otros sin importar la edad ni el lugar de origen. En cuanto al recuadro informativo 8b, tenemos sobre las 3 profecías sobre el Mesías. Primero, que se hablaba que Él es el que tiene el derecho legal, según Ezequiel 21. Y aquí tenemos el tema sobre los tiempos señalados de las naciones, que corren desde el año 607, cuando se quita el trono a Sedequías, hasta el año 1914, cuando aparece Jesús, que es el que tiene el derecho legal para ser el rey del reino mesiánico. Se convierte en rey y pastor. En el punto 2 se habla de mi siervo las alimentará y será su pastor, de Ezequiel 34. Se tiene que ver con los últimos días, desde 1914, que recibe el rey, el reinado, el Señor Jesucristo, hasta después del Armagedón. Dice de 1914, Jesús, el que tiene el derecho legal, llega a ser el rey del reino mesiánico. En el año 1919 se nombra al esclavo fiel y prudente para que pastoree a las ovejas, se reúne a los ungidos fieles bajo la autoridad del rey mesiánico y luego se une una gran muchedumbre. Y después del Armagedón, las bendiciones del gobierno durarán para siempre. En el punto 3, un solo rey los gobernará a todos ellos para siempre. ¿Cómo se cumple? Desde los últimos días de 1914 hasta después del Armagedón. Y aquí se indica, él aparece de nuevo como el que tiene el derecho legal. En 1919 se nombra el esclavo fiel y después del Armagedón, las bendiciones del gobierno de ese rey durarán para siempre. Son los puntos que resalta aquí sobre esta 8b. Son los puntos que resalta el recuadro informativo 8b. Con esto concluimos, hermanos, el capítulo 8 de nuestro libro Adoración Pura. Es lo que toca ver para la semana del 17 al 23 de mayo.
Habrán algunos otros puntos que podemos nosotros resaltar y comentarlos, y por supuesto también prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos durante la reunión de entre semana. Es lo que teníamos que revisar con nuestro libro Adoración Pura para esta ocasión. Esperamos el poder participar y, si es la voluntad de Jehová, pues poder encontrarnos en una siguiente ocasión.